Son las 10:35 en nuestros 55 minutos. Guido Gómez Mazar, abogado y ex consultor jurídico de la República Dominicana, además de político prominente de nuestro país, es nuestro invitado de esta noche. Antes de irnos a la pausa, Guido, te preguntaba cuáles son las razones por las que el caso del financista, el señor Andy Dawager, podría ser penal. Ok. Su situación tipifica soborno, lavado de activos, y yo estoy totalmente convencido que el ciudadano común, que yo le explique lo siguiente, me va a entender. Él era parte de una comisión que observaba el proceso de licitación, y para tales fines la CDEE, mediante contrato, le dio $500,000 para eso. Las reglas de la competencia... O sea, que él era un contratado por la CDE. Sí, claro. Las reglas de la competencia consignan que en el tramo final de la licitación debían existir 2 empresas. No, quedó una. Y él virtualmente generó un competidor, al margen de las reglas de la licitación. Pero en tercer lugar... O sea, que no existía tal competidor. No, pero lo construyó, al margen de las reglas de la licitación. En tercer lugar, de golpe y porrazo, concluye el proceso y la empresa ganadora termina pagándole un dinero. Hay una tipificación clara, documentada. Hay una triangulación. Entonces. Documentada, que termina con un apartamento que está en las 52 calles, esquina 6ª Avenida de Nueva York. Porque mira cuál es el problema. La gente me dice, ¿por qué? Porque históricamente en la sociedad dominicana hay una propensión a que los infelices tienen todo el peso de la ley. Pero el delito de cuello blanco apela a todos los tecnicismos legales y siempre se construye un bajadero. Yo doy los precedentes para refrescar la memoria. En este país, un expresidente fue sometido a la acción de la justicia. Así es. Banqueros importantes cayeron presos, ¿o no? Sí. Aquí hay un mayor general procesado. Y no cualquier mayor general. Claro. Entonces, ¿por qué el señor Dawager no puede ser procesado? No, aquí la justicia tiene que ser para todos. En el caso de Andy Dawager, él no era funcionario para el caso de la corrupción. No habría coalición de funcionarios porque no lo era, no estaba nombrado en la CDE, sino que básicamente tenía un contrato de asesoría. ¿Esto podría tener igual nivel de implicación dentro de lo que pasa es que hay una decisión del Tribunal Constitucional que establece que la condición de contratado es equivalente y o durante el ejercicio en que desarrolla la función a un servidor público. Ese es el problema, que aquí hay muchas disposiciones constitucionales que están como espada de Damocles respecto de cualquier persona que crea que la condición de contratado le exentúa de esas consecuencias jurídicas. Y esa es la verdad, mi querida amiga. Aquí el peso de la ley tiene que llegar. Y yo felicito de verdad a la magistrada del 4º juzgado de instrucción, porque todo el mundo entiende las presiones, los circuitos, la aproximación tendente a crear un mecanismo de protección. Porque lo que hizo el ex procurador con el archivo fue protegerlo, pura y simplemente. Afortunadamente, vino la decisión y fue colocado en la condición de un mortal. Y en los próximos días, yo por un sentido de prudencia y porque sé que la Procuraduría está muy ocupada, yo en los próximos días voy a accionar. ¿Tú estás ayudando a la Procuraduría desde un punto de vista ciudadano? Sí, sí, sí. ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? Primero, yo tengo una empatía por lo que representa a Miriam Germán Brito en esta sociedad. Por los lazos históricos con mi familia, amiga de mi madre hace muchos años, porque fue una mujer con una hoja de vida en el sector justicia digna de consideración y respeto, y en tercer lugar porque como toda persona, que en el caso mío, vi a mi madre levantar a sus hijos con mucho esfuerzo, me sentí indignado cuando vi un consejo de la magistratura y respetar a esa distinguida dama, usar vilmente el expediente de su niño especial para construir argumentos falsos. No solo yo, una gran parte de la ciudadanía se sintió herida. Y por eso yo defiendo lo que ella representa. Y con ella, Jenny, Berenice, con ella también el magistrado Camacho, y mucha gente en toda la estructura del sector justicia que actúa correctamente. ¿Te mueve algún tipo de intención personal en el caso de Andy Dawager, Guido? Bajo ningún concepto. Es que la procura de un objetivo de carácter político, cuando se carga de componentes personales, pierde la intención sana. Yo tengo un origen, una tradición. Usted puede estar en desacuerdo conmigo en múltiples temas, pero yo las cosas que creo las defiendo. Y Yulisa, si el modelo democrático dominicano no se sacude,
que nos veamos en el espejo de Venezuela. Cuando la clase política no tuvo la grandeza de ver más allá de la curva, como decía el doctor Pella Gómez, y hacer los ajustes institucionales. Mira, quien hoy preside la nación no ganó el poder mediante un método revolucionario. Lo que quería la gente el día que el país supo que él era el presidente electo, lo lanzaba. Queremos justicia. Justicia. Justicia, eso es lo único que la gente quiere. Queremos claro. Presos. Bueno, es que el tramo final del proceso de justicia es una decisión que te envía a las cárceles. Y yo soy una persona que cree en el modelo garantista. Ahora, los documentos que yo he tenido acceso como ciudadano, no es que yo utilizo mi condición de cercano al gobierno para tener acceso a información, es una información pública, pública. O sea, ponte a pensar el grado de indignación que tienen la mayoría de militares correctos, responsables, que cumplen con su labor cuando ve que había un esquema que generaba pingües beneficios a un grupo de personas. Entonces, la sociedad dominicana siente que hay una sed porque la justicia se establezca y llegue donde tiene que llegar. Guido, cuando la gente ve que hay tantos sometimientos, tantos temas de corrupción, que el funcionario más cercano del presidente estaba involucrado supuestamente en una trama de corrupción que defalcó al Estado con, qué sé yo cuánto, 3.000 millones de pesos, que un asistente estaba en eso, que un director de una institución importante también, que los hermanos, ¿hasta qué punto indigna esto la ciudadanía que, como tú dices, pide el final del proceso sin siquiera agotar todo el proceso perimetral? La gente dice queremos presos. ¿Qué expectativa tienes tú que pase en República Dominicana a propósito de la situación que hay de hartazgo por el tema de la corrupción? Cuando tú citas esos elementos, yo siempre he dicho que el cuerpo social dominicano está haciendo metástasis. Y si nosotros queremos preservarlo, hay que hacer los ajustes del lugar en el marco institucional. Yo nunca creo que la acción dura, antidemocrática es la respuesta. No, dentro del marco institucional. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que la práctica política ha servido como un mecanismo de movilidad social, que la gente va al Estado, transfiere fondos públicos en bolsillos privados y existe una sanción de carácter social, pero la gente esperaba el procedimiento de carácter legal para que lleve hasta las últimas consecuencias a los responsables. Quiero decir lo siguiente, es que hay una correspondencia directa entre la gran pobreza nacional y el nivel de acumulación indecente que exhibe un grupo político en todos los partidos. Sí. Y te digo algo, la importancia de lo que está pasando ahora no es para los que se fueron, es una señal para los actuales. Porque el concepto y o eslogan del cambio no era aplicable solamente para desplazar al PLD, es para establecer parámetros de diferenciación. Yo no soy un purista. Yo lo que estoy convencido de que si no ponemos un punto final, bueno, la sociedad dominicana se va a caotizar y yo aspiro a que mis hijos, los tuyos, vivan en un país medianamente decente. ¿Hay algo de lo que tú te arrepientas que hayas hecho en el pasado, en el ámbito político, como funcionario, etcétera? Sí. Sí. Además, yo todos los días hago una reflexión de las cosas correctas o incorrectas. Uno nunca es un juez objetivo de su propia causa, pero yo creo que cuando ocupé la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo, yo no tenía la madurez y la tranquilidad emocional que hoy tengo. Eso solo lo da el paso de los años. 1. 2. Como mi rol era de un matiz profundamente político, yo exhibía un nivel confrontacional muy alto, sobre todas las cosas con gente de los medios de comunicación. Tú dabas galletas, Guido, y bajaba gente de la guagua. Eso es mentira. ¿Eso es mentira? No, primero, aquí siempre se construye una historia falsa respecto de las figuras públicas. Hay un periodista por ahí que dice que tú le... No. Ese periodista, oye lo que voy a decir, qué bueno que tú tomas ese tema. Ese periodista atentó contra la dignidad de quien no podía defenderse, Maximiliano Gómez. Y si yo no tengo el honor y la responsabilidad de defender a los míos, no merezco el respeto de la gente. Creo que la acción, sin ánimo de justificarla, era un resultado, una respuesta a sentirme agredido por imputarle conductas impropias a mi padre. Y yo hasta el último día de mi existencia voy a defender su honor. Políticamente se pudo equivocar, pero no hay derecho a respetar. Mira, la condición de comunicador no es una licencia para construir un sentido de la moral en función de tu interés. Mira lo que ha pasado. La democratización de los medios ha generado la sensación de que cada quien puede colocarse en un micrófono, insultar y degradar. Por eso
Yo soy duro en el combate, humilde en la victoria. Pero cuando una persona transgrede las reglas elementales, yo lo traduzco a la acción de la justicia. Y espero que la justicia decida al respecto, tan elemental como eso. ¿Tú crees que ahora los medios Pero de nunca le he comunicación... dado un golpe a nadie. No. En términos de que subirme en una guagua. Eso es parte de las leyendas urbanas Eso no que pasó. se construyen. Lo de la guagua no pasó, Guido. No pasó ni fue así. Se parece a estas leyendas urbanas que han construido sobre mí. Periodistas que lo hacían y me han pedido perdón. Yo nunca he tenido una estación de gasolina. Yo nunca he tenido un hotel en Cuba. Óyete, todos mis hijos son de la misma esposa. Claro. Yo tengo 25 años casado con la misma esposa. Y frente a los valores fundamentales de esa moral media manipulada, eso es un referente de mis equilibrios desde el punto de vista emocional. Desde el punto de vista político, yo me puedo equivocar como cualquier ser humano. Ahora, yo tengo 20 años en el centro del debate. Nadie en este país me ha llevado a los tribunales. Nadie me ha llevado. ¿A qué se te ve? Y todo el mundo sabe que si tuvieran la mitad de un papelito mío, ay Dios mío, hicieran fila. ¿Tú crees que la gente, tus adversarios, te tienen miedo? No. ¿Que no? Con esos casi 7 pies que tú tienes, Guido. No. A mí no me tiene miedo nadie. Yo soy una persona que cuando me he equivocado, lo admito con humildad. Ahora, mi papá no me dejó un patrimonio, me dejó dignidad y decoro y yo lo voy a defender. ¿Te dejó valentía tu papá, Guido? Componente, pero mi mamá también. Claro, la conocemos, doña Mireya Mazara. Mi mamá también. ¿Qué tú sientes que tú heredaste, lo mejor y lo peor de tus padres, de tu familia, del Moreno, una figura épica de la historia revolucionaria cumple 50 dominicana? años de asesinado. Sí. Te invito a que lea la última novela que publicaron, se llama Morir en Bruselas. De mi madre, afortunadamente vive, yo le pido a Dios que le dé todos los años del mundo. Que te la deje mucho tiempo. Sí, yo heredé la vehemencia y la defensa sin punto de retroceso cuando creo que una cosa es cierta. Lo malo, que cuando arranco un proceso, no encuentro reversa. De verdad. Yo pienso que hay momentos en que uno tiene que detenerse, observar en la distancia las cosas correctas y si es posible poner la reversa. Pero yo casi nunca la pongo. Tengo que aprender a eso. Eso creo que es de las cosas que debo mejorar. ¿Cuáles sombras tú tienes de la infancia? Un niño que crece con un padre asesinado, con una madre que se faja a criar hijos con esfuerzo, un mapa, con esfuerzo, con sacrificio, con carencias, pero con amor. Y que no te esconde la historia de lo que pasó con tu padre, algo que además era imposible porque fue algo muy público. ¿Cómo es la niñez de ese niño? ¿Qué te marcó de esa infancia? Muy duro. Yo, por ejemplo, entendí que las casas se allanaban, porque mi casa constantemente se allanaba. Había un Estando inefable, tú pequeño. Sí, había un inefable personaje, la gente sabe a quién yo me refiero, Moncho Enrique, que era jefe del servicio secreto. Iba constantemente a mi casa, nos acosaba, nos reprimía, pero yo nunca perdí el sentido de felicidad y de alegría. Inclusive hay una faceta desconocida de la gente que no tiene cercanía conmigo, y es que en medio del dolor nosotros nos refugiábamos en la literatura. Mi madre decía que una de las múltiples formas de ser libre era siendo culto, entonces siempre nos obligaba a leer. Y yo recuerdo, por ejemplo, mi abuelita paterna, doña Mariana Horacio, que fue la bandera, cosa que me hace sentir muy orgulloso. Me obligaba, era de origen cocolo, de San Kitts. Entonces me obligaba cada vez que iba a San Pedro, porque mi otra abuelita materna estuvo mucho conmigo, mi padre ya asesinado, mi mamá presa, me obligaba a recitar para que tuviese conciencia de mis ancestros, de mi origen. ¿Qué edad tú tenías, Guido, cuando tú te enteraste que tu mamá estaba presa y que tu papá estaba asesinado? 3 años para 4. 3 años. Para 4. ¿Y qué fue lo más duro de esa infancia? ¿Cuándo tú haces conciencia de que tu papá no está y no vuelve? En la medida que no lo percibía cerca, porque yo desde niño, mi madre cogía muchos carros públicos para contactarse con mi papá, que se escondía en el ensancho Sama, en la casa de mi tía Sergia, siempre muy querida por nosotros. Entonces, cuando no hacíamos esa rutina de evadir la persecución, mi madre me fue educando por el hecho de esa ausencia. Pero, sin embargo, esa ausencia dura
terrible para nosotros, nunca impidió el trato dulce, afable de la gente cercana, de los amigos. Yo, a pesar de la dureza, viví una infancia feliz, pero la vida me educó para saltar los obstáculos. Después que tengo un matrimonio estable, una profesión, una formación, una familia, mi hijo mayor murió. Lo recuerdo perfectamente. Sí. Y eso te va construyendo una piel fuerte. Tú has tenido un matrimonio que te ha ayudado mucho. Sí, también. claro. Sí. El único error de mi esposa es el esposo. Pero de verdad, de verdad. Yo, gracias a Dios, tengo una familia. Una mujer valiente, ¿eh? Sí, claro. Que tiene el monopolio del mal gusto, dice ella. No creo. Pero no, de verdad. A pesar de la dureza de mi vida, yo siempre guardo un espacio para la felicidad. Y yo evoco las enseñanzas de mi abuelita. Las dos, pero mi abuela Mariana siempre me decía que en tu país hay dos clases de ciudadanos. Yo decía, sí, abuela, ¿cuáles? Uno que cuando nacen lo inscriben en la oficialía de Estado Civil, que eres tú, y otro que cuando nacen lo inscriben en el presupuesto nacional. Hay niños así aquí. Sí. Privilegiados. Entonces se sienten mal. Y damas. Sí, y se sienten muy mal cuando uno que cuando nació lo inscribieron en la oficina de Estado Civil trasciende. El más enconado de mi contrario cree que yo soy una persona medianamente inteligente. Como no pueden competir en ese escenario, generan toda esa ira respecto a temas con la intención de descalificar. Pero mira, siempre la verdad se impone sobre la mentira. Y el mejor aliado de la verdad es el tiempo. Pone todas las cosas en su lugar. Por la gracia de Dios yo lo he visto uno por uno pidiéndome excusa. Y diciendo, mira Guido, eso fue fulano que me mandó. Y yo no guardo un cc de resentimiento en mi corazón. Eso le doy gracias a Dios. Tú has tenido muchos hechos que te han marcado, dolorosos. Sí. No solo la pérdida de tu papá, la situación que tuvo que vivir tu mamá, sino también tu pérdida personal, propia. ¿De qué manera te has recuperado? Porque tú te ves un hombre fuerte, sí, una persona con mucha determinación, que supo seguir adelante, una familia que supo mantenerse unida para poder continuar adelante, porque tal vez de otra manera no se podía. Sí. ¿Cómo tú mantienes esa coraza de fortaleza para continuar siendo el Guido Gómez Mazara, fuerte, luchador, sí, aguerrido que la gente conoce? Sí. Yo te decía que la vida te va preparando, ¿verdad? Pero hay un poema fundamental de nosotros, los que venimos de tierra cañera, que dice, aún no se ha escrito la historia de su congoja, su viejo dolor unido al nuestro. No tuvieron tiempo de niños para asir entre sus dedos los múltiples colores de la mariposa. No tuvieron tiempo de decir esta tierra es nuestra. Hubo un tiempo, no lo conocí, en que la caña y los millones y la provincia de nombre indígena, de salobre y húmedo apellido, tenía música propia. Mi abuela me conducía a aprenderme el poema, porque era una forma de yo lidiar en el marco de la tragedia con la dulzura que inspira la construcción de un poema. Y por eso yo siempre he sobrevivido. Yo le doy gracias a Dios que a pesar de todas las dificultades he podido saltar los obstáculos y siempre seguir, pero siempre seguir. Gracias, Guido. Gracias la gente puede no estar de acuerdo contigo, pero sin duda que sentarse contigo es ver otro panorama de la vida, de la justicia, de la lucha, sí, y además de mantenerse a flote de la manera que sea. Sí, pero siempre yo soy el muchacho de Ciudad Nueva, que le decían Cacón en el barrio, que jugaba baloncesto, hijo de Carmen, del Moreno, pero sobre todo esposo de Sandra. Con esas tres cosas yo creo que no podemos quedar. Sandra es una mujer valiente. Guido, gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes también. Nosotros nos despedimos porque se han terminado nuestros 55 minutos.